Buenas noches. Bueno, mi nombre es Diana Carolina Pineda Rodríguez y a continuación voy a presentar el ACA en conjunto de las temáticas uno, 2 y 3 de las 8 semanas de estadística descriptiva. Bueno, para hacer una breve introducción, la estadística descriptiva nos da como ese, esa área para analizar datos de un estudio específico para poder definir tendencias, comportamientos determinados de un grupo y adicional nos da la opción de poder organizar rápidamente la información y poder mostrarlo visualmente, amigablemente para poder tomar decisiones en una empresa, por ejemplo, o en un estudio. Es una herramienta que también nos ayuda como apoyo en un contexto personal o laboral. Quisimos detallar las medidas de posición central, que esto pues es una medición que permite dividir el conjunto de datos en partes iguales, dependiendo de lo que se quiera evaluar. Algunos objetivos por destacar son investigar los distintos módulos de la estadística descriptiva que se estudiarán a lo largo del curso, entender la funcionalidad de todos estos conceptos y poder aplicarlos en la vida real, diferenciar las medidas de posición con el fin de entender sus diferentes usos. Bueno, acá tenemos el mapa conceptual en el cual detallamos las 8 temáticas que se dieron a lo largo del curso, como esas generalidades y conceptos de la estadísca en sí, que es el arte de realizar inferencias y poder sacar conclusiones a partir de N mil datos. Y más a fondo encontramos la estadística descriptiva, que como les mencionaba, es un conjunto de métodos para organizar y presentar datos. Esto a su vez puede dividir en una forma cualitativa, que es netamente características, y cuantitativa, que hace referencia a valores. También encontramos los tipos de gráficos como el diagrama de tallos y hojas, el histograma, el de barras, el polígono, de frecuencia por sectores, ya dependiendo cómo queramos evaluar cada uno de esos datos. Tenemos la otra temática de distribuciones o tablas de frecuencia, que los datos se clasifican según con las características cual y quantis, el número de veces que se repite, entre otros aspectos como el tamaño poblacional, la muestra, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, valor porcentual y otras temáticas. Tenemos también la tendencia que permite localizar un dato con respecto a los demás, en el cual podemos hallar la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia o que se repite, la mediana, que es el dato que se encuentra en el medio, em, por debajo, por encima de los datos, por decirlo así, y la media, que es el promedio. Toda esta información nos ayuda a detectar la diferencia, perdón, la diferencia no, sino la similitud que hay entre los datos, bueno, también la diferencia entre sí, poder identificar el valor más representativo entre los grupos. También otro tema que tenemos es la de posición de medidas de dispersión, que indican qué tan lejos están los datos respecto a la media o cómo se dispersan o se agrupan en sí los datos. Acá podemos dividir en cuartiles que se dividen en conjuntos de 4 partes en el que cada una representa el 25, el 50 o el 75, los deciles que se dividen en 10 partes y los percentiles que se dividen en 100 partes iguales. Tenemos la temática de dispersión, que es mirar cómo se agrupan o se dispersan los datos obtenidos de un promedio. Acá podemos hallar la varianza, la desviación típica, la media y el coeficiente de variación.
Por otro lado, tenemos la simetría, que se precisa de acuerdo a la mediana, y en variables continuas se puede dividir el gráfico de histograma en dos partes iguales. Acá tenemos algunos pasos y la definición de apuntamiento, que es ese coeficiente dimensional. Otra temática, la regresión lineal, que es un modelo para interpretar cómo las variables influyen entre sí, ya sea con una variable dependiente o independiente. Y la correlación es cuando las variables de una distribución se relacionan entre sí. Bueno, acá encontramos la infografía en el cual quise enfocarme en las medidas de posición. Entonces, ¿para qué sirven? Estas dividen la distribución en partes iguales y permite segmentar a un individuo o un elemento dentro de una categoría. Lo que hablábamos, se dividen en cuartiles, que es en cuatro partes. Cuartil 1 toma el 25%, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%. El cuarto cuartil pues ya es el 100%. Los deciles, cada uno toma el 10% hasta llegar a 100. Y los percentiles, cada uno toma el 1%. Acá encontramos dos ejemplos prácticos. Por ejemplo, llevan a un niño de 11 meses con un peso de 8 kilogramos. ¿Cómo se encuentra esta información en función de la edad versus otros niños? Se encuentra en un percentil de P10, es decir, el 90% de los niños similares tienen un peso superior a este niño, ya que se encuentra en un 10%. Acá la aplicación se ve en el seguimiento del crecimiento de los niños, porque en la medicina se ha creado un conjunto de tablas de datos a nivel país para poder comparar la talla y el peso de cada uno de los niños respecto a su edad. Entonces, para hallar en qué percentil se encuentra X niños de acuerdo al peso de la talla, se obtiene esta gráfica. Como ejemplo 2 tenemos un programa académico que quieren compartir o repartir 10 becas. El criterio es que las 10 personas con mejores notas puedan acceder a esta beca. 100 personas se presentan a esta beca, por lo que el 10% es la que se lleva ese regalo, según, por lo que se va a calcular el percentil 90 para hallar cuáles son las notas que aplican pues a este criterio. Estos son algunos usos y como ejercicio práctico tenemos. En una universidad, en la carrera de mercadeo, se van a premiar a las mujeres dependiendo de su edad con un kit de maquillaje, ya sea que reciban un kit de 4 productos, un kit de 5 o 10 productos. Teníamos esta tabla de datos y se decidió hacer esta información, sacar esta información a través de tablas de Excel, donde concluimos que para el cuartil 1, el 25% de la población es menor o igual a 20 años. El 50% de la población es menor o igual a 27 años. Y el 75% de la población es menor o igual a 34 años. Es decir, que el primer grupo, los que tienen 20 o menos años, pertenecen al primer grupo, lo cual les corresponde un regalo. Los que tienen 27 años o menos, les corresponde dos regalos. Y los que tienen 34 años o menos, les corresponden tres regalos. De ahí en adelante sería pues cuarto regalo.
para completar el estudio del 100%. Bueno, algunas conclusiones que tenemos es: la estadística descriptiva en sí facilita la visualización de los datos por su ubicación en tablas, rangos o diagramas para poder hacer un análisis más detallado y exhaustivo de la información, por lo que se puede considerar como una versión simplificada de la muestra de datos. También, pues las medidas de posición se dividen en grupos, cuartiles, deciles, percentiles, y esto permite identificar puntos específicos en los datos que están o no agrupados. Y ya finalmente encontramos las referencias bibliográficas con sus respectivos pantallazos de la biblioteca. Igualmente, muchas gracias.